Ya estamos. Muy buenas tardes para todos. Hoy 20 de mayo del año 2026 damos inicio a esta sesión ordinaria número 32. No sin antes saludar a todos los honorables concejales, todos los que se encuentran en las barras y los que nos ven por los diferentes medios. Señor secretario, antes de seguir con el orden del día, por favor llamar a la lista y verificación del quórum. Buenas tardes a los honorables concejales, a nuestros invitados, a las personas que están en las barras y también a las personas que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Procedo con el llamado a asistencia. Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío. Presente. Honorio de Jesús Berrío Patiño. Jair Rolando González Agudelo. Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío. Andrés Felipe Londoño Arango. Mercedes María Montes Mendoza. Presente. Daniela Munera Medina. Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Carlos Mario Pérez Ruiz. Luis Ángel Quintero Gómez. Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña. Presente. John Jairo Villapuerto. Presente. 12 concejales contestan el llamado a asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Señor secretario, continúe con el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 33 del 14 de mayo de 2026. Quinto, intervención de voceros y representantes del sector cultural San Pedro de los Milagros. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se pone a consideración el orden del día. Se somete a votación. 12 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Señor secretario, continúe con el orden del día. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 33 del 14 de mayo de 2026. Se pone a consideración el acta número 33 del 14 de mayo de 2026. Se somete a votación. 7 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Quinto, intervención de voceros y representantes del sector cultural San Pedro de los Milagros. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Le damos la bienvenida a los voceros y representantes del sector cultural de acá de San Pedro. Agradecemos su presencia, a los voceros
a Wilson González, Valentina Cardona y Daniel Álvarez. Muy importante para nosotros como consejo y para que la comunidad también se entere de todo lo que está sucediendo y en lo que posiblemente nosotros podamos ayudarle como consejo municipal. Tienen la palabra. Okay, muchas gracias, buenas tardes para todos y para todas. Queremos iniciar leyendo justamente un manifiesto que fue creado con la mayoría de artistas del municipio, incluyéndonos, claro. La cultura constituye un tejido fundamental para la vida colectiva de un territorio. A través de ella se construyen memorias, formas de encuentro, identidades, maneras de habitar el mundo y posibilidades de imaginar otros futuros. El arte no surge únicamente en los escenarios, ni se reduce a un espectáculo. También habita en los procesos comunitarios, en la formación, en las prácticas cotidianas, en las búsquedas sensibles y en la manera en la que una comunidad se piensa y se reconoce a sí misma. Históricamente, quienes han dedicado su vida al trabajo artístico y cultural han debido sostener sus procesos mediante múltiples esfuerzos y estrategias de subsistencia, muchas veces sin garantías, sin estabilidad y sin el reconocimiento institucional que su labor merece. Aún así, los procesos culturales han persistido gracias a la convicción, la resistencia y el compromiso de quienes entienden el arte no solo como una ocupación, sino como una responsabilidad ética y social con el territorio. Existe una diferencia profunda entre ejercer un oficio y pertenecer a un proceso cultural. Un proceso cultural implica construir colectivamente, generar vínculos, transmitir saberes, abrir espacios de encuentro y fortalecer el tejido social. Por ello, el ejercicio artístico no debería depender únicamente del sacrificio individual de los creadores, ni de esfuerzos aislados que terminan sosteniendo en soledad responsabilidades que también corresponden a las instituciones y a la sociedad. Reconocer el arte y la cultura como un derecho implica comprender que los procesos culturales necesitan continuidad, apoyo y condiciones dignas para existir. Un festival no puede reducirse a un único día de programación, ni a una tarima ocasional. Detrás de cada muestra existen meses y años de formación, investigación, creación, gestión y trabajo comunitario. Los procesos artísticos requieren tiempo, acompañamiento, proyección. Cuando se debilitan los espacios culturales, no solamente se afectan los artistas, también se fracturan posibilidades de encuentro, participación y construcción colectiva dentro del municipio. La formación artística no solo desarrolla capacidades técnicas y expresivas, también fortalece la sensibilidad, la escucha, el pensamiento crítico, las habilidades comunicativas y las maneras de relacionarnos con los otros. La pedagogía artística permite construir comunidad, reconocer las diferencias y generar experiencias que aportan al bienestar colectivo. En muchos casos, el arte se convierte en un refugio, posibilidad de permanencia, construcción de identidad y alternativa frente a distintas formas de violencia, exclusión o abandono. Por ello, la movilización que hoy manifestamos se enmarca en una resistencia pacífica desde el arte y la cultura. Sin embargo, el carácter pacífico no excluye la contundencia ni la fuerza política de nuestras acciones. Resistir desde el arte implica asumir una postura activa frente a las realidades del territorio, comprendiendo que la cultura también es una forma de participación ciudadana, de pensamiento crítico y de transformación social. Hoy nos reunimos para generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer el sector cultural de San Pedro de los Milagros, impulsando procesos artísticos sostenibles, incluyentes y proyectados a largo plazo. Consideramos fundamental fortalecer los espacios de participación cultural, consolidar procesos organizativos entre artistas y gestores y abrir diálogos reales entre la institucionalidad y la comunidad cultural del municipio. Nuestra apuesta se fundamenta en la articulación entre artistas, gestores, docentes, colectivos y comunidad, entendiendo el arte como una práctica viva, dinámica y profundamente humana, capaz de dialogar tanto con las tradiciones y las memorias del territorio como con las nuevas formas de creación contemporánea. Creemos en una cultura que no sea entendida únicamente como entretenimiento ni como un recurso decorativo para eventos institucionales, sino como un eje fundamental para el desarrollo humano, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento del tejido social. Porque un municipio que fortalece su cultura, fortalece también su memoria, su identidad y su capacidad de construir comunidad. Este colectivo como gremio nace para alzar la voz frente a muchas problemáticas que tenemos en el municipio, referentes a cultura en muchos aspectos. Hay unos aspectos de infraestructura que bien los conocemos todos. La unidad cultural no es el mejor espacio para trabajar cultura. Nosotros que estuvimos allá como contratistas sufrimos mucho el tiempo en el que estuvimos
pero bueno, eso es otra discusión que tendremos después. Nos vamos a centrar en aspectos de políticas públicas de cultura, que es lo que nos está afectando en el momento y lo que lleva años afectándonos como gremio, como agremiación. Y antes de exponerles los puntos, les contamos que el pasado jueves tuvimos una reunión con el alcalde donde también le mostramos estas problemáticas. Ya ellos tienen un borrador del acta, no hemos firmado el acta aún, no la hemos revisado para darle el visto bueno y firmarla, pero el alcalde tiene el pleno conocimiento de todas las problemáticas que hay y por lo menos en la reunión nos dijo que nos iba a ayudar a solucionar todo. Esperemos que sea verdad. Entonces, tenemos como el primer punto que no hay una veeduría, no se ha hecho una veeduría de cómo se está gastando el presupuesto de cultura desde el 2024, que es cuando esta administración está posicionada. No sabemos cómo se está gastando el dinero anual que tiene la alcaldía para cultura y lo que más nos preocupa es la destinación de la estampilla Procultura, sobre todo de el porcentaje que debe ser para el BEPS y a quién se le está entregando este subsidio vitalicio, que no tenemos conocimiento desde el 2023 de quién lo tiene, y del 10% que se le debe entregar a las bibliotecas públicas. No tenemos conocimiento tampoco de que eso se haya hecho en esta administración y queremos saber cómo se está gastando eso y cómo se está gastando el resto del presupuesto que tiene la alcaldía para cultura. Y una inquietud que tenemos como excontratistas también es, cuando nosotros estábamos allá, había muchos cargos con diferente remuneración. Habían unos que ganaban mucho más que otros, teniendo los mismos estudios, teniendo el mismo cargo, y también nunca nos dieron respuesta de eso. Nunca supimos por qué ese escalafón tan marcado en los contratos, porque tener un contrato de 9 millones más o 10 millones más por el mismo tiempo, las mismas actividades, el mismo nivel formativo, pues es raro. Y en el caso mío, es algo que no pudimos nunca solucionar. El contrato del año pasado yo lo tenía hasta una fecha, hasta el 30 de diciembre. Y lo terminaron el 23 de diciembre. Entonces ese dinero pues nunca supimos qué pasó con eso, nunca supimos por qué. En el SECOV había una fecha, en el contrato yo tengo otra fecha establecida. Entonces esa incongruencia y esas incongruencias también nos hacen pensar mucho de cómo se está destinando el presupuesto para cultura. Como segundo punto, queremos tener conocimiento pleno de cómo se va a destinar, en qué consiste el proyecto cultural y de innovación Casa Roja. Sabemos que la compraron, sabemos que es un proyecto cultural. El alcalde nos dijo que tenía idea de qué se iba a hacer en ese espacio, pero es ilógico que en una administración no se tenga claridad por escrito de cuáles son los proyectos que se van a hacer. Yo no voy a invertir dinero en algo que puede que sí o puede que no. Si yo voy a comprar algo, yo sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en cuánto tiempo, y sobre todo que tiene muy poquito tiempo para hacerlo ya, es 1 año y medio. Entonces queremos tener claridad de eso, de dónde va a salir el presupuesto, cuáles son los recursos que se van a utilizar, por qué ese espacio y por qué no otro, porque sabemos que la Casa Roja no es un espacio indicado para que personas, por ejemplo, personas mayores, vayan allá. La mera subida pues es un desgaste muy grande y personas que tengan discapacidades, personas mayores, si les da brega subir 3 pisos en la Casa de la Cultura, ¿cómo van a subir ahora hasta ese espacio?
Entonces queremos tener claridad de qué se va a hacer eso, cómo se van a solucionar los diferentes problemas que tiene la casa a nivel de infraestructura, si este espacio se va a declarar como bien patrimonial para que no le hagan ajustes, reajustes y tumben la casa para hacer un edificio, como pasó con la casa de Fidel Cano Gutiérrez de Lara. Entonces ese es el segundo punto que tenemos. El tercero y más importante es tener conocimiento, tener el documento y hacerle también una veeduría y aportar al plan decenal de cultura. En estos momentos San Pedro no tiene plan decenal de cultura y es algo preocupante porque estamos trabajando sobre la improvisación. Nosotros básicamente pues nos contratan para trabajar un año y lo que alcancemos a hacer ese año y ya, pero no hay una visión de la cultura a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Y sabemos que hay un borrador de un plan decenal de cultura que la administración no ha presentado por una u otra razón, pero es bueno también que nosotros aportemos a ese plan decenal de cultura y es casi una obligación de la alcaldía como gremio. Pues nosotros somos los que estamos involucrados ahí, los que queremos saber qué es lo que está pasando con eso y qué va a pasar con eso. Entonces el plan decenal de cultura debería estar aprobado este año y también siendo el consejo el único que puede apretar a la administración, les pedimos que nos ayuden agilizando ese trámite para que ellos presenten el plan para la aprobación este año, porque de ahí se junta también con el Consejo Municipal de Cultura. El alcalde nos decía el jueves que hay un Consejo de Cultura y ni siquiera nosotros sabíamos que existía ese Consejo Municipal de Cultura. Es un consejo que está muerto, nunca se ha reunido, o por lo menos en los años que nosotros llevamos activamente acá, nunca se ha reunido. Entonces, también es otro de los puntos, convocar elecciones para un nuevo Consejo Municipal de Cultura que sea también vinculante con todas las acciones que se están realizando. Bueno, hablando un poco como entre ese plan decenal, es necesario como que se haga como una lectura o como que se exponga a la comunidad, porque entonces es necesaria la integración de los otros artistas, de los artistas emergentes, de los artistas que conforman el municipio y que no solamente se reduce a la Casa de la Cultura, sino que también hay otros artistas que se están moviendo en la ciudad, que tienen que salir del país y que justamente pueden aportar a la cultura y a la formulación de ese plan decenal que es bien importante. Y estoy seguro que muchos, o si no es que todos los artistas desconocemos completamente ese plan decenal. Aunque nosotros hicimos parte justamente de esa construcción en años pasados, jamás se hizo una socialización con la comunidad de ese plan decenal, o por el momento nosotros no fuimos convocados como para ello. Entonces es importante como hacer énfasis en ese plan decenal en cuanto a antes de casi que aceptarlo, como que también haya una socialización con los artistas del municipio. Y en cuanto al Consejo Municipal de Cultura, pues es un problema que creo que es el que resume a todos los otros problemas. Por el mero hecho de que no esté constituido el Consejo Municipal de Cultura, es casi que una de las falencias por las cuales no está siendo visible cada uno de estos procesos que estamos llevando a cabo artistas emergentes, corporaciones, y que además entonces se ve muy reflejado también en lo comunitario, que algunas, por ejemplo, corporaciones de danza, en este caso, qué sé yo, que no son vinculadas con la administración simplemente por cosas políticas y que no debería de ser así. Pues el arte, si bien puede ser politizado, entre comillas, hay que tener muy presente como su verdadera función en el territorio, así como lo mencionábamos en el manifiesto. Entonces, como que sí queremos como hacer énfasis importante también en esta consolidación del Plan Municipal de Cultura, que estoy seguro que tampoco no ha sido creado, porque de hecho he estado como hablando un poco y asesorándome con el Instituto de Cultura. Ellos dicen que aún no está creado en el municipio de San Pedro de los Milagros, pero también que se hace como por, creo que acuerdo municipal, y también queremos como que ustedes
nos hagan claridad como al respecto, que nos sugieran, que nos acompañen también como en este proceso de formulación y de veeduría a los procesos artísticos y culturales del municipio. Y, bueno, perdón, disculpan. Y por otro puntito, era un poco lo que muchos de los artistas mencionaban dentro de la conformación, las reuniones que hemos tenido, y es acerca de los impuestos a locales comerciales. No se conoce como a profundidad, o no hay un sustento específico como que diga el por qué se cobran como estos dineros. No sé si me estoy perdiendo de algo más. No, respecto al impuesto, el alcalde en la reunión del jueves nos dijo que iba a pasar al consejo una modificación para que a los artistas sanpedreños, según le entendí yo, a los artistas sanpedreños no se le cobrara, bueno, a los locales no se le cobrara cuando un artista sanpedreño estuviera realizando su evento en vivo. Le decíamos al alcalde que es que era casi que injusto que un local tuviera que pagar un impuesto anual de Saico y Asimpro y otro impuesto adicional a nivel local por llevar un grupo en vivo, porque ahí se le dan pues todas las ganancias del local y un poquito más. Entonces es algo que afecta a los comerciantes, afecta al comercio, afecta al turismo y nos afecta a nosotros también como artistas del municipio. Y la última cosa, yo creo que para cerrar ya, es hacer también como a modo de reflexión, el arte no solamente es un entretenimiento, como nos han hecho saber varias veces desde la administración. Las fiestas no son el único espacio cultural y hay muchos espacios que se están perdiendo en el municipio que beneficiaban al comercio, beneficiaban al turismo, beneficiaban a los artistas, beneficiaba a todo lo que está queriendo la administración, pero sin cultura. Entonces es como ilógico que la Puerta Cultural del Norte sea la que menos festivales tenga, la que menos encuentros tenga, la que menos conciertos tenga, que en Semana Santa suena muy bonito todo, y el 3 de mayo suena muy bonito todo, pero el resto del año, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no trabajamos un mes y medio y el resto del año nos vamos para otro municipio a trabajar. Nosotros vivimos en el municipio y necesitamos trabajar en el municipio y queremos trabajar en el municipio. Queremos trabajar desde la formación, queremos trabajar desde la circulación, queremos trabajar desde la reconstrucción del tejido social que tanto se necesita en el municipio en problemáticas como salud mental, como drogadicción, como tantos problemas que hay acá. Y lastimosamente nos vemos coartados desde lo público y desde la falta de vinculación con las corporaciones y organizaciones privadas que hay. Tenemos el ensueño en Ovejas que nos ha dicho muchas veces que la alcaldía debería trabajar también en ese espacio, que quieren trabajar con la alcaldía. Tenemos acá a Poder Latino, la Fundación Uniendo Artes, a Incorporarte, que también están muy dispuestos, pero que cada vez vemos la puerta más cerrada. Entonces, el arte, la cultura como tal, no es solamente el evento que se haga para entretener a los turistas el domingo o para entretenernos a nosotros en las fiestas, sino que es de todo el año, en muchos espacios, en todas las veredas, en el casco urbano y en el corregimiento. Bueno, entonces, muchas gracias, chicos. Los concejales, si le hacen pregunta, apuntan. Y a lo último le responden si tienen las respuestas, ¿vale? Y si no, después las pueden hacer llegar. ¿Algún concejal desea la palabra? Concejal Carlos tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos.
para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación, para quienes nos acompañan hoy en las barras y para nuestros invitados. Más que preguntas, voy a hacer algunas apreciaciones sobre lo que ustedes dicen, porque es importante que la comunidad hoy tenga muy presente de que este sector se está pronunciando, está haciendo un llamado y un reclamo justo a la administración pública, y esperamos que frente a este reclamo se den soluciones prontas, eficaces y realmente que sean oportunas a ellas. Me sorprende de que el administrador hoy esté diciendo de que hay un consejo de cultura, porque yo como concejal también desconozco de la existencia de ese consejo de cultura. No sé entonces cuáles son las funciones de este consejo de cultura, quiénes lo comportan, y ni siquiera sé si este consejo fue conformado conforme a la ley 397 del 97, que fue modificada por la 1185 del 2008, donde nos dice quiénes tienen que ser los miembros. Y no tenemos tampoco conocimiento del acto administrativo de su nombramiento. Es más, secretario, le hago una pregunta. ¿Tenemos en el archivo en este momento un acto administrativo notificado por la administración pública de la conformación del Consejo de Cultura? Porque nos tienen que notificar de ello. ¿Tenemos en este momento conocimiento? No tenemos conocimiento. Entonces, hablar hoy de Consejo de Cultura, pues no sabemos cuál es su conformación. En ese mismo orden de ideas, sí comparto la idea de que se tiene que hacer una nueva conformación. Se tiene que hacer la convocatoria. Esto está en cabeza del alcalde municipal, que tiene que sacarlo a través de decreto o resolución administrativa, la convocatoria para la conformación de este Consejo de Cultura, y hacerlo a través de un proceso democrático. Entonces, desde acá y desde esta curul se le hace un llamado a la administración pública de que tome cartas en el asunto a través de su secretario o de sus secretarios que tengan la competencia para ello, y lo más pronto posible iniciemos con la conformación del Consejo de Cultura. Secretario, le hago la aclaración, yo no estoy pidiendo el acuerdo por medio del cual se reglamentó el Consejo de Cultura, que es por allá del año 1998, sino que le estoy pidiendo la conformación como acto administrativo de quienes la comportan, nombre y acta de quienes quedaron nombrados. En ese mismo orden de ideas, es claro de que si existiese ese Consejo de Cultura, porque si el administrador insiste en que existe y le está dando el reconocimiento, entonces creo que es importante que llegue a este recinto el concepto técnico que tuvieron que haber dado de ese borrador que hoy hay del plan decenal, porque es función, dentro de muchas que tiene el Consejo de Cultura, dar el concepto técnico para la aprobación de ese plan decenal. Entonces, quisiéramos de que nos allegue entonces ese concepto técnico de ese supuesto Consejo de Cultura que hoy existe en el municipio y que el alcalde municipal hoy le está dando todo el reconocimiento. Frente al plan decenal, sí, existe un borrador. También es cierto que el pasado 7 de mayo, cuando ustedes estuvieron reunidos en las instalaciones del Polideportivo Tipo B, la secretaria de Educación manifestó que al parecer no se ha presentado el plan decenal a esta honorable corporación en virtud de que tiene múltiples errores a nivel jurídico, y que estaba esperando que ustedes como agremiación, que ustedes como parte del sector de cultura se acercaran a las instalaciones para la adecuación y terminación de este plan decenal. Es un exabrupto pues dicha manifestación, porque es, primero, la acción está en cabeza de la alcaldía municipal, y dos, si existiese ese Consejo de Cultura, pues ellos hubieran hecho las observaciones, y tres, si se va a dar una participación abierta y pública, pues
quisiera saber por qué medio de comunicación se hizo la convocatoria, cuáles fueron las fechas, las oportunidades y quiénes podían participar de esta creación o adecuación de este plan decenal para poder de que se presente a esta honorable corporación. 2 minuticos más, señor presidente. También es importante que se indique, porque también quisiera saberlo, cuál es el proyecto que se tiene con la Casa Roja. ¿Por qué razón hago la acotación? Acá cuando se presentó el proyecto de acuerdo del empréstito de los 12.000 millones, se presentaron 4 proyectos, entre ellos la adquisición de esa casa, pavimentación de vías, terminación de la normal superior del Señor de los Milagros y compra de bienes para la realización de viviendas de interés social. ¿Qué pasa? Ninguno de ellos, exceptuando la normal, tenía proyecto. Acá se dio la discusión con el abogado de la administración, que hoy es el abogado del consejo, y dijo que no, que eso no era necesario, que acá se podía aprobar un proyecto de empréstito por esa cantidad sin que mediara proyecto previo. Tal punto que acá se le hizo la observación que cómo habían llegado al piso financiero y técnico para decir de que íbamos a pavimentar 20 vías del municipio equivalentes a 5.000 millones de pesos sin que se hubiera hecho un solo estudio técnico, ni se hubiera hecho ni un solo levantamiento topográfico de las vías, pero él decía que eso era viable y acá la mayoría aprobó ese empréstito. Entonces no es de sorprenderse que frente a la Casa Roja no exista proyecto, no existe. Hoy usted le pregunta al alcalde qué va a hacer con la Casa Roja y le dice que va a hacer una cosa, y mañana le pregunta y le cambia el discurso totalmente, porque él ni siquiera tiene claro qué es lo que va a hacer con esa adquisición, porque ya es una adquisición del municipio. Ya lo que toca acá es esperar de que se le dé el mejor uso, pero lo cierto es de que ni ustedes lo van a saber, ni nosotros lo vamos a saber, qué es lo que se va a hacer con esa adquisición. Al parecer va a ser una sorpresa. Esperemos que realmente sea pues lo más beneficioso para nuestra comunidad. Entonces, en ese orden de ideas, les hago la invitación a que continúen con esas solicitudes, las eleven, las formalicen, y desde esta curul por lo menos se va a hacer seguimiento, y le solicito al presidente, en cuanto a las inquietudes y solicitudes que hacen hoy los invitados, frente a veedurías de lo que está ocurriendo hoy, que se está destinando, respecto de lo que se está destinando de la estampilla Procultura, desde acá, desde este consejo, se nombre una comisión accidental para que levante un informe, es decir, de que la administración pública le entregue toda la información detallada de cómo se está gastando esta estampilla, cómo se está destinando y realmente si está impactando el sector al que tiene que estar destinado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la proposición del concejal Carlos, se somete a votación para hacer la comisión con lo de cultura. Se somete a votación. 12 votos a favor. Se nombran entonces 3 concejales para esto. Se nombra el concejal André Londoño, se nombra el concejal Gonzalo y se nombra la concejala Daniela. ¿Algún concejal más desea la palabra? Concejal Gonzalo, tiene la palabra. Bueno, cordial saludo para las personas que nos acompañan en las barras, para los concejales, para los invitados, para las personas que nos ven desde las redes sociales y desde el canal de televisión. Me parece muy importante pues lo que están haciendo, pero tengo una pregunta. ¿Qué se venía haciendo cuando ustedes eran empleados del municipio que se hizo bien con el mismo administrador y en este momento se está haciendo mal cuando ya no están? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Daniela. Bueno, muy buenas tardes para todos, para los artistas sanpedreños que nos acompañan el día de hoy. Primero que todo, pues yo aplaudo esta iniciativa de asociatividad. En San Pedro de los Milagros rara vez nos asociamos y que este sea el motivo para asociarse, pues realmente requiere un reconocimiento. Esperemos que no solamente se quede en el reconocimiento, sino que sí se llegue a un proyecto concreto que dé solución a los requerimientos que hoy ustedes tienen, que creo que son sentidos por todos los sanpedreños.
El hecho de la falta de buena infraestructura, pues es algo que nosotros hemos denotado aquí constantemente y una de las respuestas a ello fue la compra de la Casa Roja, que como ustedes lo decían ahorita, finalmente se enmarca en un empréstito o en un, como lo podríamos llamar comúnmente, un crédito público que no es demasiado claro. Incluso el jueves, cuando se le preguntaba al señor alcalde sobre el desarrollo de este proyecto cultural y de innovación, él dejaba abierto a la misma reunión la disposición del objeto de este proyecto, lo que no debería ocurrir porque un empréstito tiene que ser claro y solamente tiene un objetivo, ¿cierto? Y debería estar definido desde el mismo proyecto de acuerdo. Hoy parece no estar definido, el alcalde celebraba que la casa valió menos del presupuesto que se destinaba en el mismo empréstito, pero yo le hacía la misma aclaración, es que no estamos hablando de la compra de una casa, sino que se enmarcó en un proyecto cultural y de innovación que hoy no está definido. Entonces, importante pues como definirlo lo más pronto posible, porque si uno lo ve de alguna manera, pues se tendrían recursos para que ese proyecto cultural pues sí se hiciera realidad, ¿cierto? La casa se compró como en 2.000 y algo de millones y el proyecto era en 3.200, entonces hay presupuesto. En cuanto al plan decenal, ha habido varios intentos, ustedes ahorita nos preguntaban que qué podíamos hacer como Consejo Municipal. Desde el 2022-23, el que fuese el profesional de cultura en su momento presentó ante el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo sobre ese plan decenal. Ese plan decenal se devolvió por la Comisión de Educación en su momento, no me acuerdo quiénes eran, y tampoco los argumentos, pues porque no hacía parte de esa comisión, pero se devolvió y ya empezó esta nueva administración que constantemente nos ha dicho secretario a secretario de Educación que lo va a traer en una fecha que nunca llega, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pedirlo constantemente en los cuestionarios y decir, hey, ¿para cuándo van a presentar el plan decenal de cultura? Y este es el día de hoy. Yo hacía una reflexión en estos días que no se nos habían presentado proyectos de acuerdo, ayer hubo reparto de uno y ya, pero no hace parte del plan municipal de cultura. Entonces, el Consejo tiene dos funciones importantes, una es hacer control político y otra es aprobar proyectos de acuerdo, o no aprobar, discutir proyectos de acuerdo, y nosotros poco lo hacemos, porque esta administración poco nos presenta proyectos de acuerdo. Especialmente, por ejemplo, ese no lo podrían presentar dado que hay un borrador, y en el mismo debate, como pasa con muchos proyectos de acuerdo acá, se podría incluso pulir. Cuando se presentó el plan decenal de educación pasó eso, en el 2022 creo, presentaron el plan y la comisión tomó ciertas decisiones para hacer modificaciones a ese plan y se dio la discusión y luego pues su respectiva aprobación. Entonces, bienvenida a la administración municipal para que nos presente ese borrador y pues todos los conozcamos, porque finalmente pues no lo conocemos. En cuanto al impuesto de nuevos, eso es un impuesto nuevo del estatuto tributario, y recuerdo como si fuera ayer cuando le dijimos al secretario de Hacienda que para qué incluir esto, que eso no tenía un impacto fiscal significativo, porque es un impuesto que no hacía parte de las arcas municipales y dado la realidad del municipio, pues tampoco se tenían las condiciones específicas para cobrarle a sus locales comerciales. Entonces iba a encarecer, por ejemplo, acabamos de pasar por el Día de la Madre, si yo invito a un artista a mi local comercial, entonces yo tengo que pagar un nuevo impuesto, entonces digo, mejor no lo invito, hago solamente el almuerzo, el restaurante, lo que quiera hacer, ¿cierto? Entonces, ellos insistieron en dejar ese impuesto que hoy no está bien determinado y volvía y se lo decía al alcalde, porque eso no es nada nuevo, y es, inclúyanlo en las modificaciones que tiene que hacer en este nuevo estatuto, tributario. 2 minutos más. Entonces, ojalá la administración municipal nos pase el derrotero de todas las modificaciones que tiene que hacer el estatuto tributario, y que en una de ellas esté este impuesto, porque el alcalde con buena voluntad decía, no, yo no lo voy a cobrar, pero es que está en el estatuto tributario. Y él tiene que obedecer, ahí ya no tiene que ser un tema voluntario, sino que él tiene que obedecer a sus mismas normas. Y su norma es el estatuto tributario, entonces por más voluntad que él tenga,
si una persona viene y dice, ¿por qué no están cobrando el impuesto de eventos públicos en locales comerciales? Entonces va a decir, porque yo no quiero. No, ¿cierto? Entonces es su deber, y hoy, si él no lo quiere cobrar, como así lo dijo el jueves, pues su deber es traer una modificación y decir, hey, este impuesto no va a cobrar. En cuanto a las metas y como a llegar concretos a los eventos públicos, el jueves él dio muchas opciones de apoyo a las instituciones privadas, a los mismos artistas, a los colectivos. Espero que en esa acta, pues, y después de ella, porque ustedes tienen una reunión como después, pues les lleguen actividades concretas, porque ese jueves había mucha voluntad, pero también hay que tener en cuenta que hay un presupuesto ya aprobado y que eso se tendrá que acomodar, y que ojalá que para el 2027 se tenga concretamente en qué se va a apoyar a esos colectivos y se tenga una agenda cultural clara, que ustedes la tienen bastante clara, porque ustedes decían, ve, queremos hacer una cosa, la otra, pero entonces que se sienten con el colectivo hoy, que pues ya le definirán un nuevo nombre, que hoy es Protesta Pro Cultura, pero que sí lleguen como actividades concretas, porque pues que no hayan la buena voluntad de una reunión. Y ya para terminar, un tema que ustedes tocaron que a mí me parece pues muy valorable, y es el tema de dignificar al mismo artista sanpedreño, no solamente con los recursos de la administración, que a propósito, el tema de la estampilla, yo le he hecho seguimiento constante a en qué se ha gastado. ¿Qué les cuento de las respuestas que nos ha dado Hacienda? El tema de bibliotecas ha quedado en reserva casi siempre. Pareciese que no hemos presentado proyectos para adecuarlas cuando es muy necesario. La biblioteca Vapo hoy necesita unas adecuaciones, y esta biblioteca municipal también, pero pareciese que ese recurso está en reserva constantemente. Y el de BEPS, hay una cosa ahí tremenda, porque hay dos gestores culturales priorizados desde la administración pasada, que hoy ya deberían tener como ese beneficio de pensión vitalicia por ser gestores culturales, pero hoy creo que todavía falta uno de ellos. Entonces habrá que averiguar conscientemente con Hacienda otra vez, pues qué está pasando con ese recurso. Lo otro es para un tema de cultura. Concejala, Sí. por favor. Lo otro es para un tema de cultura, entonces, pero bueno, ¿cuál es el compromiso de nosotros? Pues seguir haciendo el control político que tenemos. El tema de la presión, nosotros lo hacemos, que nos hagan caso, pues es complejo por el hecho de que no somos mayoría, pero se hace, ¿cierto? Que es lo importante. Esas como las conclusiones. Ojalá el alcalde en los compromisos, a tantos compromisos que llegó el jueves, yo quisiera que fueran verdad y que él los cumpliera. Esperemos que así sea. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejal Javier tiene la palabra. Buenas tardes. Pues a mí me alegra que estos muchachos estén acá exponiendo las dificultades que se presentan. Y esto lo ve uno, pues yo lo veo como una gran oportunidad que tiene la administración municipal para hacer los ajustes en estos campos. Pues ahora, pues yo fui alcalde en los periodos pasados, la Casa de la Cultura, dicen ustedes que no funciona, que no es poco funcional, es una casa que ya tiene 30 años, y en 30 años han pasado muchas cosas, y ahora lo único constante es el cambio. Todos los días estamos evidenciando cambios en todos los quehaceres de la humanidad. Entonces la administración sí podría, pues yo lo miraría así, como una fortaleza, el pronunciamiento de ustedes como una fortaleza. Coger eso, como le digo, estos procesos culturales emergentes, esto no existía hace 20 o 30 años, está existiendo ahora. Y qué bueno que existan en nuestro municipio, ¿para qué? Para la riqueza cultural. Porque es que uno siempre cuestiona un poquito, porque es que a las fiestas de la leche, de las fiestas de la leche y los derivados se le destinan miles de millones, que se le pueden destinar menos recursos y destinarle más recursos a estos procesos y proyectos culturales que están implementando ustedes, que no son una cosa uniforme, son procesos diversos que enriquecen al municipio. Sobre la Casa Roja, nosotros aquí nos opusimos, y no solamente porque fuera la Casa Roja,
sino porque ustedes lo están diciendo. Es un espacio que no es apto para estos eventos. ¿La Casa Roja que fue construida para qué? Una casa de habitación. Usted va allá y los baños, los sanitarios son casi que unas letrinas de principios del siglo XX. Entonces eso, la inversión que hay que hacerle a esa casa es millonaria. Dicen que hay que mirar si se va a conservar. ¿Cómo eso de patrimonio no tiene nada? Eso tiene adobes de 10, de 12 y de 15. Tiene unas partes que tiene cemento, otras partes que tiene un ladrillo ahí y otras tienen una especie de una baldosa, entonces eso no tiene nada. Y como le digo, eso valió 2.550 millones, tiene que meterle otra plática bastante para poderla adecuar. Y con el agravante que dicen ustedes, una persona de movilidad reducida va a tener dificultades para asistir allá. Otra cosa, tenemos allí un centro de convenciones que está suspendido, pero tiene unos recursos bastante suficientes, unos recursos de más de 7.000 millones de pesos para reiniciar el proyecto y llevarlo a su fin. Acá siempre hablamos sobre la cuestión del pago a los contratistas y nosotros siempre hemos criticado eso. Por ahí salieron con unas cosas con unos argumentos y sobre el salario de los trabajadores, de los empleados, que era que el gobierno nacional había concertado con las centrales obreras y el gobierno sí concertó con las centrales obreras. Pero hay una disposición legal que dice que en un municipio nadie puede ganar un sueldo mayor al del alcalde. Es decir, que acá en San Pedro los contratistas y los empleados públicos se les puede asignar unos sueldos por debajo de los 9 millones de pesos que gana el alcalde. Es decir, aquí pueden haber un secretario con un sueldo de 8 millones 500, y a los contratistas, a los gestores culturales. Otra cosa importante, eso hay que darle continuidad. Si no hay garantía de continuidad, los procesos fracasan. Acá llegó un coordinador de cultura, de juventud, y acabó con la plataforma juvenil que había. Entonces hubo que iniciar otra nueva. Entonces todo el proceso, todo el trabajo que había hecho la plataforma juvenil, que era un trabajo más o menos de 7, 8 años o más, eso quedó lo tiraron a la basura. Entonces hubo que crear otra, y están los muchachos ya muy animados para poder seguir ese proceso. Pues de acá lo que dice Daniela, nosotros tenemos la mejor voluntad, pero la voluntad la tiene la administración municipal, y los gestores, los empleados públicos no tienen que entrar a chocar con ustedes, tiene que haber empatía, y nadie es perfecto. Uno como funcionario público, como empleado público, tiene que reconocer que se equivoca, y si el otro tiene la razón, hay que dársela y aprender de él. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Un concejal más desea la palabra. Concejal Luis Quintero tiene la palabra. Muchas gracias a la mesa directiva, un saludo muy especial para los compañeros, para las personas que están en las barras, a los coordinadores de cultura, un saludo muy especial. Esto da pie a que en algún momento nosotros, cuando discutimos sobre los proyectos de acuerdo, a veces nos da la razón. Nosotros no hacemos aquí las cosas por negar o las hacemos por ya la contraria. Tratamos que esto funcione bien. Los de la cultura hoy, con la problemática que traen hoy acá al Consejo, y ya ellos mismos lo decían, habían tenido una reunión anterior con el señor alcalde. Yo les digo, muchachos, no solamente ustedes. Aquí los problemas vienen con los de deportes también desde hace mucho tiempo y están en las mismas. Cuidado, hasta peor que ustedes. Entonces ustedes están en todo su derecho de
de manifestarse en sus inquietudes, porque es parte de lo que sean ahora ustedes mismos. Ustedes son parte de la cultura de nuestro municipio. Y cuando hablamos, como decía el compañero ahora, la puerta cultural del norte, y ver en las situaciones que nos encontramos, da tristeza. La verdad, sí. Y estamos diciendo que la juventud es el presente y futuro de nuestro municipio. Y si nosotros no apoyamos la cultura, hablo por aquí derecho del deporte, que son dos gremios de los más sufridos dentro del municipio por muchos años, que siempre se les da las migajas, es porque cuando nosotros decimos, traemos los del orden público acá al Consejo a dar algún reporte cómo va la situación social dentro del municipio. Estos son los problemas que atacan la comunidad. Si nosotros somos frágiles en atacar el deporte, apoyar el deporte, la cultura, estamos entregándole a la delincuencia, a la drogadicción, estos muchachos que con mucha altura vienen a defender sus proyectos. Yo les digo, le hago una invitación, ojalá, si a usted no les cumplen lo que les prometieron, ojalá vuelvan y estén aquí. El consejo es de puertas abiertas a la comunidad. La misma mesa directiva, ese es el logo de este año, puertas abiertas a la comunidad. Esto es de eso, aquí a venir a exponer los problemas y también al que hay que darle su mérito, también aquí está el consejo para darle sus méritos también al que se lo merece. Pero me da mucha tristeza, sinceramente, en la forma que estos muchachos vienen humildemente a hacer un reclamo que es justo, y espero, como decía algún compañero ahora, esperemos que sí les cumplan y estén pendientes, porque es que para eso es que se nombra una administración municipal, un consejo municipal, para aportarle a la comunidad sus deberes que hay que cumplir con ellos durante un cuatrenio. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Guillermo. Bueno, buenas tardes. Ahí sí. Buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes para todos, para el Comité de Cultura, para las personas que nos acompañan en las barras, compañeros, la comunidad que nos ve por las redes sociales y por los medios de comunicación. A ver, yo no lo veo con tristeza como lo dice el concejal Luis Quintero, yo lo veo con alegría. Yo creo que en San Pedro pocas veces personas se manifiestan por sus intereses propios y en este momento se están manifestando. Veo con gran acierto, porque estaba la concejala Daniela y el concejal Rocky, veo con gran acierto de que casi todas las cosas que se prometieron o trataron de llevar ustedes se anotaron en un acta y dijo que se iban a cumplir en corto tiempo, ¿cierto? Faltaron unas cositas que ustedes vinieron como a decir acá, pero yo creo que también deberían de estar en esa acta primero que todo. A ver, con respecto a muchas cosas de las que estamos hablando de cultura, nosotros sabemos que cultura son muchas manifestaciones, son así como ustedes están peleando por una parte de la cultura, hay otros que en este momento dicen estar bien en la cultura. Sin embargo, nosotros somos de puertas abiertas, como dice el concejal Luis Quintero, no decimos así, decimos que somos un consejo para la gente, pero también cabe de que ustedes vengan cuando ustedes quieran estar. Con respecto, a mí me generaron varias cositas con respecto a lo de el plan decenal de cultura. Quedamos en que prácticamente había un borrador y que ustedes iban a ayudar a construir ese resto de plan decenal de educación. O me equivoco, creo que fue así que quedamos todos, ¿cierto?
Y sí, es verdad, ese plan decenal no se ha presentado acá, pero hemos tenido varios secretarios de educación que nos han prometido eso y nunca lo han traído. No solamente uno, no solamente esta, van varios tiempos de que dicen para tal día vamos a tener, para tal día. Pues yo creo que hasta bueno, porque así ustedes pueden hacerle las modificaciones que ustedes quieran, porque el día de mañana va a haber otro grupo con ustedes diciendo que no están incluidos o no están en esa parte ahí, y eso lo tenemos que mirar con respecto al Consejo de Cultura. Pues eso debe estar desde la alcaldía de Jader, o yo no sé desde cuándo está, pero nadie sabe quiénes son ni en dónde están. Sería bueno lo que dice el concejal Carlos, de que nosotros pues sepamos quiénes son y por qué parámetros se hicieron para ellos estar ahí, porque ustedes también lo dijeron en esa reunión de que ustedes querían conformar un consejo de cultura, ¿cierto que fue así? ¿Cierto? Casi todas las cosas que se dijeron ahí se adoptaron y me parece excelente de que unas personas que traigan una especialidad acá lo digan. Hablaron de las personas que estaban trabajando para la administración, que si ellos querían formar una corporación y trabajar con diferentes, que los contrataran también, como lo dijo la concejala Daniela, también se les dijo que se podía hacer, que podían trabajar. Entonces, o sea, yo veo más beneficios que dudas en esa manifestación que ustedes están haciendo. Y yo creo que en poco tiempo han ganado más terreno que si nos quedamos callados y nos ponemos por una red social a hablar. Ustedes tomaron la decisión de sentarse y tratar de decir cuál era su problemática y sus cosas. Los felicito. Me parece que muy bien lo que hicieron. También me gustaría que no solamente que nos estén informando si esto está mal, no, que nos informen si esto sí está evolucionando y que esa acta que hay por ahí sí se cumpla. Qué bueno que nos mostraran eso, qué bueno que vinieran y dijeran un espacio también, vea, si se están cumpliendo, si se conformó ese consejo, si se está haciendo el plan decenal de cultura, porque el consejo también es para aceptar las cosas que se estén haciendo bien. Con respecto a la Casa Roja o Casa Respira o como se llama, yo fui uno de los que la aprobé, porque yo estoy convencido que en San Pedro hay muy pocos espacios culturales, primero que todo. Segundo, ustedes me están diciendo que hay personas que pueden tener discapacidades y llegar allá. No, eso por detrás hay forma de hacerle rampas y cosas. 2 minuticos más, presidente. Si fuera por eso, si fuera solamente por eso, la casa de nosotros, de la cultura, es obsoleta y no va a servir para nada, porque la persona que es discapacitada llega hasta la puerta. De ahí en adelante no hay forma de entrarlo o lo tenemos que llevar cargado o alguna cosa. Entonces, en este momento de eso se sobró una plata, me imagino que fueron como, él dijo que como 2.500 le sacó, quedaron 700 millones de pesos, se puede adecuar y también se puede arreglar como patrimonio, es que se pueden buscar cosas autóctonas para poder hacer esa restauración de una casa, ¿cierto? Porque es que a nosotros se nos olvidó, yo no sé por qué, se nos olvidó como si no estuviéramos viejos, de que en San Pedro todo lo que ya huele a más de 30 años no sirve. Y eso tiene 120, 150 años y es hora de empezar a preservar lo que es de nosotros, a preservar un poquito de la historia. Si usted va a otra parte, una casa antigua es lo mejor que hay. Y es más, nosotros nos vamos a otros municipios a ver casas antiguas. Así de sencillo. De pronto más preservadas, de pronto con muchas cosas. Pero yo creo que por cualquier cosa se empieza. Entonces, muchachos, no, es decir, estamos acá. Y desde el principio les dije a ustedes, le dije a Cristian y a todos los que estaban organizando eso, nos ponemos la mano por ustedes, aquí estamos. Tanto que organizamos esa reunión, varios concejales fueron y nosotros vimos con gran agrado de que las cosas que ustedes pidieron, a lo menos quedaron en un acta y se fijaron unos tiempos para empezar a cumplir eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Andrés Londoño. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en las barras, los colegas y quienes nos ven por los medios.
Para no ser muy repetitivo, yo tengo dos preguntas pues concretas, pero antes les quiero decir que pues personalmente veo con muy buenos ojos la manifestación y más como lo mencionaron ahora, que es una forma de manifestación pacífica pero contundente, porque entonces ustedes, pues quién más que ustedes, que son los que están en la movida todos los días y hace muchos años, tienen fresco las problemáticas o las necesidades, entonces las plasmaron muy bien por lo que pude leer del acta, no pude asistir, entonces por eso quisiera hacer la pregunta de si nos pueden mencionar cuáles fueron los compromisos más relevantes que ustedes consideran se generó en esa reunión en la que asistieron varios concejales, el alcalde, la primera dama y algunas personas de cultura, cuáles fueron esos compromisos y ustedes con qué ojos lo vieron. Y la otra es, ¿qué estrategia sugieren ustedes para vincular todos los actores artísticos y culturales a estas propuestas? Por ejemplo, yo leí que hubo una propuesta de hacer varios espacios, es que un año es muy largo, entonces no lo puede limitar uno solamente, como decían ahora, el 3 de mayo, las fiestas de la leche y las fiestas de oveja, sino que se podría crear, por ejemplo, cada mes, como todos lo sabemos, tiene un día representativo, el día del niño, el día de la madre, el día del deporte, cualquier cosa, cada mes tiene algo. Entonces, por ejemplo, que ustedes planteen que cada mes se realice una o varias actividades artísticas y culturales, ¿qué estrategias sugieren para vincular a la mayoría de actores? Porque si no, más adelante se puede presentar la problemática de que de pronto otra agrupación, otro gremio puede decir, bueno, pero no estuvimos incluidos en esto, que está muy bueno, pero nos hizo falta un poquito más para que llegáramos nosotros. Serían esas dos preguntas y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. No siendo más, entonces, tienen la respuesta, nos los dicen a los concejales, tienen 30 minuticos para que respondan, ¿vale? Bueno, antes de responder las tres preguntas que tenemos, les queremos aclarar, para que no se generen controversias, no queremos politizar la protesta. Hay problemáticas que vienen desde esta administración, hay otras problemáticas que vienen desde administraciones diferentes y que cada vez son, pues ya la bola de nieve se creció hasta acá. Entonces, para responder la pregunta del concejal Gonzalo, cuando nosotros estábamos allá teníamos las mismas problemáticas, pero les vamos a contar un poquito de cómo era el funcionamiento interno en ese tiempo. Como ustedes saben, en el 2024 llegó un profesional de cultura de la ciudad de Bogotá. Él venía con algunas buenas intenciones, pero no estaba acomodado ni no estaba contextualizado el territorio. No, también es verdad que en algunos casos le hicieron la vida un poquito tirana en esta administración, pero bueno, él presentó un plan decenal a la administración. No sabemos cómo quedó porque él hacía reuniones, pero pues lo que haya quedado escrito nunca tuvimos conocimiento. Lo poquito que pudimos leer, habían cosas que nosotros decíamos, porque, por ejemplo, poner los nombres de nosotros dentro de un plan decenal. Se supone que nosotros somos simplemente un contratista, un cargo que hoy es de una persona, pero mañana va a ser de otra persona. Lo que interesa es la propiedad de ese cargo y la continuidad en los 10 años que lleve el plan. Entonces, por ejemplo, eso lo debatimos mucho y él, entre sus cosas, a veces sí, a veces no. Entonces teníamos esos inconvenientes, los hablábamos, pero cada vez la comunicación era menos con nosotros. Entonces, bueno, por lo menos antes uno podía llegar al profesional, el profesional llegaba a la Secretaría de Educación y llegaban a acuerdos o no llegaban a acuerdos, no sabemos, pero ya no tenemos profesional de cultura. Y eso es una cosa que es sumamente preocupante porque a la cabeza de una dirección no hay alguien que sepa de nada de cultura. Entonces, ¿cómo vamos a direccionar
algo donde la persona que está ahí es un fantasma. Es muy difícil. Y este año desde el año pasado llegamos al punto en que no podíamos hablar con la secretaria. En muchas ocasiones nos pasó de manera individual, de manera colectiva, o nos decía que sí y después no. Pero cada vez era más complicado todo ese asunto. Entonces, bueno, pues llegamos a este punto donde si no es así, no nos escuchan. Tiene que ser ya escalar un poquito más, llegar hasta el alcalde, llegar hasta ustedes para poder organizar todo. Respondiendo a la siguiente pregunta, los compromisos que tuvimos el jueves, los más importantes. La Secretaría de Hacienda quedó de entregarnos detalles de la ejecución presupuestal de cultura desde el 2024. Ese es un compromiso que tiene la Secretaría. Compartir el acuerdo municipal vigente de cultura para estudio de los voceros, que fue a cargo de los concejales que estuvieron ese día. Rescatar y documentar las invitaciones realizadas por el profesional universitario de cultura, Secretaría de Educación. Esa es una de las peticiones que le hicimos para saber cuándo habían sido las reuniones que se hicieron, cuál fue el acta de esas reuniones para poder saber cómo se avanzó en esto. Socializar el borrador del Plan Decenal de Cultura con voceros y movimientos culturales. Ese es un compromiso también que quedamos. Nivelar recursos y oportunidades para las diferentes manifestaciones artísticas, que ya ahorita vamos a hablar de eso. Realizar convocatoria para la revisión y consolidación del Consejo Municipal de Cultura. Fortalecer las redes sociales propias para visibilizar procesos e iniciativas culturales. Eso sí se lo aplaudo a la administración, que ya lo está cumpliendo. Ya he visto en redes sociales que esta semana han publicado 2 reels relacionados con eso. Ya están mostrando los procesos, están haciendo nuevas convocatorias. Bueno, por lo menos ya se está moviendo un poquito más todo el tema cultural. Respecto al el cronograma de actividades anual, pues es de sentarnos con ellos a organizar. Es muy triste algo que nos dijeron el jueves, y es que el alcalde no quiere apoyar festivales porque no son de la administración de él. Entonces es justamente lo que decíamos ahorita. Si nosotros no estamos politizando, porque sí nos politizan a nosotros. Lo voy a decir abiertamente. El concurso nacional del bambuco, el año 2023 fue el último año que se hizo. Tuvo en público presencial más de 5.000 personas los 2 días. Y virtual se conectaron muchas más. Llegamos a tener más de 15.000 personas sumando todos los espacios. Entonces, algo que beneficia al municipio solamente por el hecho de que no fue este alcalde el que lo hizo, y que aparte existe un acuerdo, hay un acuerdo municipal para que eso se haga cada año, y aún así, pues, no lo vamos a hacer porque no lo hice yo. Es muy difícil cuando se politiza así la cultura, y eso mismo está pasando con el resto de cosas. Entonces, nosotros podemos proponer. Para febrero se celebra San Valentín, en marzo es el mes de la mujer, abril es el mes de la danza y el teatro, mayo es el mes de la madre, junio el mes del padre, en julio creo que hay algo con artesanías, bueno, la independencia, fiestas de la leche, agosto mes del adulto mayor, septiembre el mes del patrimonio, en noviembre no me acuerdo qué hay en noviembre, bueno, y diciembre Navidad. Sería muy interesante que la administración y nosotros pues también apoyando todo esto, nos sentáramos a crear cada mes un cronograma, pero que no sea solamente acá en el parque pareciera que es el único espacio del municipio. Podemos hacer en los barrios, podemos hacer eventos en las veredas, tan importante que es acoger a las personas de la zona rural,
de los niños. Yo trabajo con 5 veredas del municipio con la Fundación Uniendo Artes y los niños son encantados en las clases y en los eventos que hacemos, y llevamos grupos de acá de San Pedro para que también compartan. Y las señoras me decían la semana pasada que hicimos un evento en el Alto de Medina, volvimos a ser niños. Qué cosa tan bonita, ¿cuándo vamos a volver? Esos trabajos son los que realmente involucran a la comunidad. Acá nos ven los artistas, los turistas y la gente que esté por ahí tomando tinto en el Dante o que salga de misa. Pero el resto de San Pedro, ¿qué? Se pierde. Entonces hacer un cronograma mensual donde salgamos, digamos, cada viernes a una vereda, donde estemos cada domingo en un espacio diferente del municipio, donde cada mes vayamos a Ovejas también a realizar eventos, y donde se involucre toda la comunidad, instituciones educativas, donde se involucre el Hogar Santa Clara, por ejemplo, el Hogar Geriátrico, donde se involucren el Centro Vida, tantas instituciones que hay para también crear ese cronograma. Se tiene que hacer con la administración, para poder definir recursos, para poder definir qué van a poner ellos, qué vamos a poner nosotros. Nosotros no nos cerramos a las oportunidades de trabajar en pro de la cultura y de trabajar con la administración, pero es de trabajar juntos, no nosotros hacer el trabajo y decirle, vea, es esto, porque ellos van a decir, no, pero es que, pero, y ya, sino de vamos a sentarnos a trabajar de verdad entre todos. Y respecto a lo que decía el concejal Carlos ahorita del Consejo de Cultura, nos interesa mucho, pero nos preocupa también que sea algo, que no haya transparencia en el proceso electoral. En Entre Ríos hace poquito se hicieron elecciones y se hizo las votaciones, habían 5, 4 candidatos por cada área artística, era algo muy bien definido y no queremos que pase lo que ha pasado en muchas ocasiones con esto, que llegan y dicen, listo, vamos a reunirnos entonces con los voceros, nos reunimos con el gremio y entonces queda usted y usted y ya, tenemos el consejo y firme esto y listo. Sino que sea algo que realmente la comunidad quiera, que los líderes que queden en el consejo estén en ese consejo. Ya nosotros estamos haciendo el trabajo base, que es juntarnos como gremio. Ya no va a ser tan difícil decir, vamos a hacer las elecciones y que vayan 30 personas, ya por lo menos van a ir un poquito más, pero sí que haya transparencia en todo este proceso para poder estar tranquilos. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Valentina Cardona. Retomando pues lo que dicen los compañeros, también es como la búsqueda de resignificar mucho los espacios del municipio. Vemos que muchos de los espacios de alguna u otra forma terminan siendo mucho de drogadicción, de delincuencia, o sea, entonces la idea es que no solamente se tenga como una sola mirada de la cultura implica muchas cosas y es más un tema reflexivo también para la comunidad que nos está viendo en este momento, que se involucren más con la cultura, porque a mi parecer nosotros estamos haciendo esto en este momento, ¿cierto? Pero lo ideal también sería que se demuestre ese apoyo, porque no sé si se ha visto pues en otras manifestaciones culturales, que bueno, llega una cantidad de personas, se presentan, plantean los problemas, pero no hay el suficiente apoyo, entonces es como que invitarlos a eso y nada, que aquí ya dimos el primer paso y vamos por más. Bueno, yo quisiera abordar también como un poco lo que pregunta el concejal Gonzalo, de qué se estaba haciendo bien y qué se está haciendo ahora mal, pues según su pregunta. Entonces yo creo que más que entrar como en ese análisis, es como también visibilizar de que nosotros pues en esas fechas o quizá como en esas ocasiones no teníamos la posibilidad de participar en otros encuentros en otros municipios, lo hablo desde el área de danza, porque nunca había presupuesto para el transporte. Entonces como que sentimos también que es algo como que ha venido desde antes, o sea, como que no es algo que empeoró, como lo mencionaba Wilson, que es algo que
que ha sido sistemático. Y que con esto, pues entonces, estos recursos que han estado destinados para la Casa de la Cultura no han sido como bastante, no han aportado. Esto lo digo como en relación a elementos, no tenemos elementos como para la formación integral de los niños, de los procesos. Entonces, como que también esa era la pregunta que nos hacíamos como artistas, o sea, estamos formándonos en la Universidad de Antioquia como artistas, también estamos saliendo del país, tomando otras clases en otros lugares para justamente fortalecer la cultura del municipio, pero entonces dentro de las garantías de la administración como contratistas no existen, no tenemos garantías tampoco, ni monetarias, ni tampoco para que nuestros procesos sean consolidados de una manera lineal. Es decir, como que estos procesos no se queden simplemente en la Casa de la Cultura, sino que circulen, porque la circulación es muy importante para las artes. Y empezando también como, pues ahondando un poco también como con eso material, que es bien importante, que a veces creemos que un espejo no suma nada en un proceso de danza, o que una falda de 2 metros a comparación de una no va a sumar. Claro que sí, eso también hace parte de la identidad del municipio, y por eso es que por ejemplo, desde el área de danza o desde otras áreas también hemos podido consolidar cosas identitarias del municipio, porque no tenemos los recursos para llegar a eso, porque tampoco tenemos la formación, y es una de las cosas como que también hace falta desde la unidad cultural, como esa formación también a formadores, la formación a formadores, esa formación también como inclusiva para todos los artistas o comunidad del municipio de San Pedro. Y entonces también es como responder de que antes nosotros como docentes formados en estas áreas específicas, música, danza y bueno, teatro, teníamos como un enfoque pedagógico que trabajábamos con las veredas, también con el municipio como tal. Ese enfoque pedagógico pues era basado también como con ese vacío de esos elementos que no teníamos, entonces claramente tocaba hacer modificaciones específicas, pero entonces siempre teníamos que hacer esas modificaciones específicas constantemente, entonces se convertía también en una carga para el contratista, pues cómo nosotros vamos a solucionar un problema que realmente es sistemático, es de la administración. Entonces es ahí también donde está como ese gran vacío y esa brecha para que entonces la unidad cultural tenga ese éxito. En cuanto a las estrategias que tú nos preguntas, siento que es muy importante, y ya lo hemos hablado también como con los otros artistas, esa formación, porque si bien estamos pidiendo espacios para presentarnos esas intervenciones artísticas, que como lo decía Wilson, es necesario que sean descentralizadas, que no solamente sucedan en el municipio, sino que también sucedan en las plataformas virtuales, en las veredas, que sea también esa una de las consolidaciones para que quedemos como la puerta cultural del norte verdaderamente. Pero también entonces es necesario llevar la mirada a los procesos de formación, porque somos artistas, algunos emergentes, algunos empíricos, algunos con formación profesional, y lo único que nos puede reunir a todos es ese proceso de formación, que la misma administración también brinde ese espacio para formarnos como artistas, como gestores, porque hace muchos años en otras administraciones también se hicieron varias formaciones en específico para los artistas, en gestión cultural, en videodanza, en música con instrumentos no convencionales y otras cosas, y que se olvidaron, o sea, como que se hicieron casi que por cumplir, pero no se han mantenido en el tiempo y son de vital importancia también para los procesos artísticos. Y también vemos muy súper importante un diagnóstico cultural y artístico dentro del municipio, y ese diagnóstico va a posibilitar también que nos consolidemos mucho más como artistas dentro del municipio, y que se tenga esa base de datos de quiénes son los artistas de nuestro municipio, quién está también incidiendo en otros lugares del municipio que no ha sido visible, quién está también camellando en otros lugares afuera del país que tampoco ha sido reconocido, quién está trabajando de manera privada y que está aportando a que San Pedro se categorice como el mejor en cierta área del arte y tampoco está siendo visibilizado. Y por último, pues claramente esa agenda mensual que es bien importante, más allá, como lo decía, de esos espacios para presentarnos como artistas con nuestros procesos que hacemos en academias, en colectivos o como individuales. También es necesario como que esa agenda posibilite esa mirada a la formación, esa mirada también a la participación dentro de estos espacios que son bien importantes para nosotros los artistas, y justamente para que entonces se elimine esa visión sesgada que es muy importante y que es una de las cosas que más queremos como hacer énfasis también, esa visión sesgada del arte como algo instrumental. Tenemos que dejar de instrumentalizar el arte, y creemos que
por medio de estas agendas o de estas propuestas anteriormente dichas, es posible que se consolide mucho más el sistema cultural y artístico del municipio. Por último, perdón, lo siento. Por último, en cuanto a Casa Roja, yo siento que no es específicamente como el lugar, o sea, es porque jamás lo socializaron con los artistas, o sea, los artistas no nos sentimos incluidos como en la manera en la que no sabemos cuál es su función, no sabemos cuál es la función como dentro del municipio, y no está activada culturalmente en este momento. Entonces es como, más allá de mirar si es patrimonio, si no es patrimonio, dónde está ubicada, es como también llevar la mirada a si está activa culturalmente, y a que, por ejemplo, nos parece también muy delicado que se haya entonces tomado la Casa Roja sin ni siquiera resolver primero lo de la unidad cultural. No se ha resuelto entonces los vacíos específicos de cada área, pero entonces se toma otro lugar para solucionar que, pues, es como eso. Respecto a los espacios y complementando lo que decía Daniel, es complicado trabajar cuando no se escucha a la comunidad. Y nosotros éramos los mediadores muchas veces entre la comunidad y los directivos de cultura, de educación. ¿Cuáles eran los comentarios? No, yo no puedo volver a clases porque es que no me va para subir 3 pisos. No, yo no voy a volver porque es que tanto ruido. Es que me decían, es que Daniel hace mucha bulla cuando está en clases de danza. Pero nosotros no podíamos hacer nada porque era el único espacio que hay para trabajar las clases de danza con un proceso tan grande. Daniel llegaba a tener 30, 40 estudiantes ahí metidos. Era muy complicado. Y en estos momentos todavía existe esas opiniones. Hace 2 semanas fueron 2 personas a la fundación y me dijeron, yo estaba en la Casa de la Cultura, pero me voy a pasar para acá, porque es que no me da para estar en la Casa de la Cultura. La subidera y bajadera de escalas me tiene jodidas las rodillas. Un señor de 75 años. Otro señor en silla de ruedas. ¿Cómo uno le va a decir a él que vaya a un proceso cultural si no está la infraestructura ni siquiera para poder acogerlo, para que él pueda estar en los procesos? Es muy complicado. Y como decía Daniel, la Casa Roja, bueno, puede que sí, puede que no, dependiendo de cómo van a utilizar ese espacio. Pero la cuestión es, uno hace un proyecto que ya sabe que lo va a hacer. Porque si uno se pone de la mano, por ejemplo, de un empresario, el empresario va a tener la mente fría para decir, si yo compro esta casa, hago un proyecto que va a estar así, 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 y pongo al equipo a trabajar así, 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 y tengo esto en tanto tiempo y lo entrego tal día. El alcalde es el empresario de San Pedro y tiene que tener la cabeza fría para hacer todos esos cálculos bien, porque no nos puede decir a nosotros, nos decía por ejemplo que va a ser una concha acústica al aire libre donde está el parquecito, pero entonces los carros cuando suben para Río Chico, una jaula cargada, no va a sonar nada. Uno no va a escuchar nada estando en la concha porque está sonando. En Paipa hay una concha acústica muy bonita, que es la que usan para el concurso nacional de bandas. Y está al lado de una calle, pero es que la calle es plana y la concha está construida para que aturda un poquito ese ruido. Es pensar también en todas esas cosas antes de meternos en un proyecto así. Y referente a los festivales, que les contaba ahorita que el alcalde nos decía pues que no los apoyaba. El ministerio es el que se encarga de promover y apoyar todos estos festivales. El instituto también tiene programas para esto. Pero es muy difícil para nosotros que no podamos hacer estos festivales porque el ministerio exige que el festival tenga cierta cantidad de versiones. Por ejemplo, en el 2022 no pudimos conseguirnos, eran como 20 millones del Instituto de Cultura para el concurso del Bambuco, porque exigía que tuviera 10 versiones y llevamos apenas 9. Pero en este momento
ya no podemos hacer esa petición porque ni siquiera existe el concurso del bambuco. Y es un concurso que ya íbamos por la versión número 12. Sería la versión número 12 en 2024, 2025, 13. Este año sería la número 14. Y es un encuentro de artistas a nivel nacional donde podemos potenciar artistas a nivel de aquí del municipio, potenciar artistas del departamento, traer artistas de otras partes. Pucha, es que estamos trayendo artistas de los llanos. Cuando en la historia de San Pedro se había traído a la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, la mejor banda del país, estuvo tocando en el 2023 acá. Parejas de danza de todo el país también, duetos vocales de Ibagué, duetos vocales de otras ciudades de Bogotá. Es mover la cultura nacional, pero poner a San Pedro en el ojo del huracán. Lastimosamente, como les decía ahorita, se politiza esto y ahí es donde es difícil trabajar y es donde es difícil que nosotros podamos desarrollar proyectos que sean sostenibles, porque es que recursos se pueden conseguir sin necesidad de la administración, pero necesitamos que la administración nos deje trabajar, que nosotros podamos hacer un festival y decirle al instituto, venga, yo llevo un festival que lleva 5 versiones, ¿cuánta plata nos puede aportar para hacer ese festival? Decirle al ministerio, nosotros estamos haciendo un encuentro anual de artesanos, por decir algo, ¿cómo nos puede apoyar? Y obviamente ellos van a decir, muéstrenos su recorrido, muéstrenos lo que están haciendo, muéstrenos la iniciativa, pero mientras menos podamos hacer, pues menos podemos mostrar y se vuelve un círculo vicioso. Bueno, muchas gracias, chicos. Tiene la palabra ante el concejal Gonzalo y después la tiene el concejal Carlos. Bueno, me parece muy bien la respuesta que me dieron, porque las preguntas que nosotros hacemos es como para analizar desde dónde se viene el inconveniente o cómo podemos darle solución a las cosas para que ustedes también se sientan apoyados. Pienso que esto es de conversar y de que lleguemos a acuerdos. Cuenten conmigo para lo que necesiten, y el administrador yo sé que se va a poner en contacto con ustedes para darle solución a todo eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, dos cositas para que la tengan presente. La primera es que respecto al proceso de elección de ese Consejo de Cultura, en temas de transparencia, yo les diría que ustedes pueden invitar a cada uno de estos corporados como veedores del proceso. Yo creo que con eso podemos garantizar, o por lo menos dar mayores garantías a que el proceso sea lo más transparente posible y efectivamente pues triunfe la democracia en ese proceso. Dos, de pronto también para darle respuesta al concejal Andrés, en lo que ustedes también dieron respuesta, y es cómo generar mayores garantías para que nadie se sienta excluido del proceso. Pues vea, el primer paso que se debe de dar para que existan esas garantías es la conformación del Consejo de Cultura. ¿Por qué? Porque en esa conformación van a quedar, primero, según la ley, los representantes más significativos de cultura y los voceros de cada expresión cultural. Si ustedes hacen esa conformación, ya es la primera estrategia que es tangible para poder decir, cumplimos con que todos los actores se van a sentir incluidos, y que adicionalmente quienes queden allí, esos representantes, junto con esos voceros, tienen que garantizar al momento de esa conformación de que cualquier estrategia, cualquier política pública que se genere, pues indudablemente sea lo más incluyente posible. Y tercero, para mí el primer paso es la conformación del Consejo antes que entrar a cualquier otro tipo de estudio. ¿Por qué razón? La palabra de ustedes es muy válida, ¿cierto? Y que ustedes estén acá es más válido aún. ¿Qué es lo que pasa? Tiene unos minuticos para que redondee. El concepto técnico que da el Consejo de Cultura
a la elaboración del plan decenal es vinculante. Y eso es lo que ustedes necesitan, que el concepto que salga de esos representantes realmente sea vinculante al momento de la adopción del plan decenal y que pase de una mera opinión a que realmente se adopte porque lo están haciendo los representantes en la materia. Entonces, para mí, como recomendación, es que ustedes se reúnan. Tengo entendido que ustedes están conformando en este momento una especie de mesa técnica. Traten de avanzar lo que más puedan en este momento con esa conformación del consejo y una vez ya tengan el consejo estructurado y elegido, a partir de ahí empiecen a tomar el resto de decisiones, porque ustedes ya no van a ser simplemente parte o por lo menos aquellos que se están quejando o están avisorando ciertas necesidades, ¿cierto? De manera individual o por sectores, que eso es lo que ha querido la administración hacer ver, de que ustedes actúan de manera aislada, sino de que pasan a ser parte de un consejo cultural y que ya es la institución que por ley está configurada para hacer los reclamos justos y que tienen que ser escuchados. Entonces, mi recomendación, empiecen por esa estructuración, soliciten que se saque el decreto, la resolución para hacer esa convocatoria de inscripción y posterior elección e inviten al consejo, a sus 3 ediles, para que sean veedores del proceso de elección desde que inicia hasta que termina, es decir, hasta el escrutinio, para que efectivamente tengan ustedes la transparencia y las garantías necesarias que requieren para esa conformación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, agradecerles a ustedes por estar acá. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra el concejal Guillermo. No, es solamente aclarar unas cositas que se hablaron ahí de Casa Roja. No sé si a ustedes, si los tuvimos en cuenta o no, o porque yo antes de tomar la decisión aquí sí estuve con muchos de ustedes. Uno fue Cristian, otro fue el que ustedes llaman el gordo, muchos de ellos de los cuales me dijeron: Memo, tome la decisión que necesitamos un espacio. Entonces es casi que imposible llamarlos a uno por uno, pero del equipo de ustedes sí se ha llamado personas de esos. Con respecto a lo que estamos hablando, yo creo que aquí estamos redundando porque todo lo habíamos hablado en esa reunión y habíamos quedado en unas condiciones y unas cosas que se tienen, tanto lo que está diciendo el concejal Carlos también, que se tienen que conformar, que tienen que tener cosas jurídicas fundamentadas también, porque en esa reunión todos aportamos y todos dijimos que eso sí iba a ser. Entonces, y con respecto a los festivales, o sea, él dijo: no quiero festivales, pero díganme qué manifestación quieren ustedes. Eso lo escuché, o no fue así, fue así. Eso fue lo que yo escuché cuando dijeron: no quiero festivales, pero quiero la manifestación que ustedes me propongan, aquí voy a estar. Y no era por un sesgo político, fue por muchos estigmas diferentes que él se los aclaró a ustedes en ese preciso momento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, ahora sí, muchachos, no queda más que agradecerles por su disposición, por obviamente responder las preguntas, por hablar de sus necesidades, inquietudes. Creo que para nosotros como consejo es muy importante también tener el conocimiento de esto. Hay 2, 3 cositas pues que sí me quedaron pues ahí como sonando. La primera es el tema de la Casa de la Cultura. Pues yo creo que el tema de la Casa de la Cultura es historia ya no es una Casa de la Cultura. Yo creo que hoy es sino un muro y paredes, porque pues no es para lo que ustedes realmente están, ¿cierto? Creo que cada uno de ustedes tienen algo que aportarle a San Pedro. Nosotros hemos estado trabajándole en estos días gente que le suma a San Pedro y ustedes son de ese granito de arena que le aportan a San Pedro, porque ustedes, el tema de la cultura es muy amplia, ¿cierto? Hubo alguien que me copió de un grupo también, porque no la habían tenido en cuenta ellos, ¿cierto? Entonces es importante que cuando hagan esa mesa directiva que van a conformar, no solamente son ustedes son muy grandes, como lo decían también allá en la protesta que hicieron. Ustedes son los de danza, los de el rap, los de pues a sus artistas, me imagino que está ahí también. Entonces que los tengan en cuenta para que sea algo más amplio y que puedan debatir mejor. Entonces, otra cosa que sí también quería pues darles ahí, para mí la mejor banda es la de acá, la banda sinfónica. La banda sinfónica yo creo que
sin lugar a duda es una de las mejores bandas, ¿cierto? Obviamente nosotros como consejo y administración estamos prestos a escucharlos. Yo creo que quedaron en unos acuerdos pues con el alcalde. Nosotros pues y digamos de la mesa directiva se va a llegar a un acuerdo, ¿cierto? Importante que ustedes también lo que necesiten también nos lo hagan llegar acá para nosotros hacerlo saber allá y estar ahí como a disposición de ustedes también. Entonces no queda más que agradecerles y siempre por acá bienvenidos. Señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal desea la palabra? Concejala Daniela tiene la palabra. Para complementar unas cositas, uno es que queda el sinsabor entre varios comentarios de los concejales que hay como un grupo muy satisfecho de artistas. Yo quisiera saber quiénes son, porque las condiciones hoy de espacio, de contratistas, realmente no lo cumplen. Entonces sería muy bueno saber y también saber quiénes no fueron invitados, porque la protesta pro cultura pues fue ampliamente difundida y cualquiera podía caer. Entonces, si esos artistas hoy están reclamando que por qué no los invitaron, realmente no le tenían que hacer una invitación oficial. Ellos podían caer a ese espacio que hicieron y venir aquí también a expresar lo mismo que hoy estoy segura que ustedes están expresando. Entonces, es importante eso. El tema de la Casa Roja, pues es un tema de discusión que creo que aquí no se invitó a nadie de cultura a decirle, ve, este proyecto está dándose, ¿ustedes qué opinan? Fue una decisión de conveniencia de cada uno de los concejales. Uno no estuvimos de acuerdo porque no vemos la pertinencia de la compra de esa casa tan cara, que en un espacio que podría servir para la cultura, listo, pero incluso hoy no se tiene definido, hoy se va a llenar o se está llenando mejor de oferta del SENA. Entonces tampoco estamos hablando de que la oferta cultural se vaya a ocupar inmediatamente, no, ya se va a llenar, estoy segura, de máquinas del SENA. Y entonces cumplirá la innovación, de más, ¿cierto? Y por ese lado se irá el alcalde municipal diciendo que fue un proyecto de innovación, pero de cultura hoy no, ¿cierto? Entonces, incluso él mismo lo decía, es que yo no puedo sacar el SENA ya, denme en un espacio. Entonces, importante eso, a mí me gustaría saber y tenerlos aquí, bienvenidos, porque lo ha comentado mucho la mesa directiva, es un consejo de puertas abiertas, escuchar a todos esos artistas que están supremamente satisfechos con los procesos que hoy se cumplen, porque ahorita había una pregunta con cierta ironía de por qué no se pronunciaron cuando eran contratistas, y yo creo que sí lo hicieron, pero las mesas que se llevaron y las observaciones que llevaron nunca vinieron acá, hoy están viniendo y por eso yo aplaudía la iniciativa, de que vengan acá a expresar lo que está pasando, y no son solamente ustedes, yo la semana pasada decía deportes también se está quedando, y muchos otros sectores van a empezar a venir acá a decir que se ha hecho en 2 años y medio, entonces importante pues como el hecho de eso, y que sí se cumplan las promesas, porque una de ellas, por ejemplo en marzo varios concejales de la coalición decían, se va a traer la modificación de las estampillas para los contratistas, hoy es mayo y no se ha traído, ojalá que en agosto se traiga, y ojalá que en agosto también se traiga el plan municipal de cultura y se traigan como las otras modificaciones que se tengan que hacer, porque entonces queda la buena voluntad de los concejales de oposición que dicen, es que el alcalde dijo, yo conozco el acta, yo conozco los compromisos, pero mes a mes pasan y pues aquí no vemos nada, entonces es importante pues que se empiecen a cumplir como esos compromisos, que uno de la buena voluntad le cree al alcalde, pero como no ve los hechos, entonces pues no tiene mucho que defender. Muchas gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Carlos. Muchas gracias, señor presidente. También en la misma línea de la concejala Daniela, pues sobre la mesa queda entonces de que realmente, al parecer, la invitación de ustedes el día de hoy no tenía ningún sentido, porque ya todo estaba dicho y según eso entonces ya los reclamos que ustedes hacían ya estaban resueltos, al parecer por una supuesta reunión que entre otras cosas desconozco, porque por lo menos a mí no me invitaron, ¿cierto? Llevarían o invitarían en su mayoría a quienes quisieron invitar. Entonces, realmente pues sí que hace sinsabor dentro de este recinto de que acá se venga a hacer reclamos, de que se le dé a conocer a la comunidad y digan que es que acá estamos redundando, porque ya dieron soluciones. Ustedes dan las soluciones cuando se alza la voz. Es que eso no debió haber ocurrido. Las soluciones tuvieron que empezar desde el día 1 que tomó el cargo.
no cuando la comunidad llega y alza la voz. Y entonces hoy, según al parecer algunos concejales, entonces hay que darle entonces esa gente las gracias, porque va a empezar a hacer lo que por ley le corresponde hacer. Yo la verdad, muchachos, pues poco o nada le creo al acta. No la conozco tampoco. No le creo, no le creo. Eso no tiene mérito ejecutivo. Esa acta no es vinculante desde ningún punto de vista jurídico. Eso no es vinculante. Le dieron fue contentillo para decir que hicimos un documento y nos reunimos y sí, muchachos, no se preocupen, todo va a estar bien, no sigan haciendo bulla. Una forma de silenciarlos. No, esos no son los métodos, esas no son las maneras. Las maneras son estas. Eso hay que hacerlos público. Las soluciones también tienen que ser públicas. Y no es que ustedes vengan acá a decir que si se está haciendo, no. Eso no es responsabilidad de ustedes. Eso es responsabilidad de la administración pública. Cuando viene acá un secretario a rendir informe y mostrarnos si los indicadores están cumpliendo sí o no y cuáles han sido los proyectos para cumplirlos. Eso no es obligación del ciudadano. El que diga eso está errado, o por lo menos no conoce el funcionamiento de la administración pública. Hoy, organícese. Lo que dice la concejala Daniela, se aplaude. Organícese, asóciesen, sigan con esa conformación y estructuren un buen consejo de cultura, sólido, que desde allí sí salen conceptos y desde allí sí salen solicitudes que son vinculantes y no promesas en papeles vacíos donde lo único que están buscando es de que la comunidad no permita o no se pueda enterar de lo que realmente está pasando con una administración pública que desde hace mucho rato sabemos que dejó de ser funcional, porque ni siquiera quienes representan esos sectores están contextualizados con la realidad de lo que manejan. Verbo y gracia, lo que está pasando con la Secretaría de Educación, que no tengo que venir acá a señalar puntualmente qué está ocurriendo, sino que ustedes ya pasaron por ahí, que han sido contratistas y que saben que hoy quien lidera esos procesos no conoce de los procesos que está manejando, supervisa procesos con desconocimientos. Pues indudablemente los resultados van a ser nulos, como lo que está pasando. Entonces la invitación, muchachos, no se dejen amedrentar. Esa acta, sí, muy bueno que exista, felicitaciones. Si quieren la trae y la aplaudimos acá. Pero acá lo que necesitamos es soluciones reales. Y que cuando vuelvan ustedes acá, no es que nos firmaron un documento que van a hacer, no, ya hicieron, que se demuestren realmente con resultados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Gonzalo. Bueno, de nuevo tomo la palabra. La pregunta que yo hice con respecto a por qué antes están haciendo las cosas bien y ya no, también me hago la pregunta porque hay proyectos que vienen de otras administraciones y hay concejales acá que no dijeron nada en ese momento y hoy dicen que sí están mal. Entonces a eso me refiero, a ver desde dónde se viene el inconveniente para tratar de solucionar las cosas. Yo en ese momento soy concejal desde este periodo, pero hay concejales acá que están sentados y hay proyectos que están en ejecución desde periodos pasados. En ese tiempo no era mal, pero en este tiempo sí, ¿cierto? Entonces a eso me refiero cuando hice la pregunta, de que por qué cuando ustedes eran contratistas no se venían haciendo las cosas bien o cómo se venían haciendo las cosas bien. Entonces, muchas gracias a ustedes por las respuestas, pero también le doy el trabajo a los concejales, a los que se van a reelegir, a los que van para alcaldes. ¿Cómo van a seguir construyendo futuro para San Pedro de los Milagros si andamos viendo un proyecto cuando está un alcalde y mal cuando no está, cuando está otro? Oh, muchachos, que esto es el beneficio para la comunidad, no para nosotros. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Daniela. Para hacer una proposición de una representante que está en las barras que quisiera hacer una intervención a propósito del tema. Como estamos en proposiciones santos varios, se puede votar la participación de ella, aprovechando pues el espacio. Es Paulina Ríos. Entonces hay una proposición en la mesa, se somete a votación la proposición de Daniela, que Paulina hable hasta por 5 minutos. Se somete a votación. 11 votos a favor. Tiene la palabra Paulina. Hola. ¿Está prendido? Así.
Hola, cordial saludo para todos, en especial para la comunidad. Bueno, soy poeta y quise escribir un poema al respecto. Tengo un poquito de nervios, entonces, ajá. Si se me ven como una maraca, no importa. Nos dijeron que el arte era un lujo, como si la cultura no fuera también pan, refugio y raíz. Pero un pueblo sin música olvida cómo abrazarse, un pueblo sin danza endurece los pasos, un pueblo sin teatro pierde la capacidad de mirarse a sí mismo, y un pueblo sin poesía termina hablando solo en cifras, mientras el alma se le va apagando despacio. Nosotros somos hijos de la memoria, de las canciones cantadas por las abuelas, de las manos manchadas de pintura, de los cuerpos que resisten bailando, de quienes escriben aunque el mundo les diga que eso no da dinero. Pero el arte nunca ha existido para enriquecer bolsillos, existe para salvar la sensibilidad humana. Porque mientras alguien toque una guitarra en un parque, mientras una mujer escriba un poema, mientras exista alguien capaz de crear belleza, en medio del cansancio y la incertidumbre, todavía habrá esperanza para este pueblo. La cultura no es un adorno institucional, es identidad, es tejido social, es la posibilidad de encontrarnos sin miedo. Y por eso estamos aquí, porque defender el arte también es defender la vida. No venimos a pedir limosna, venimos a exigir dignidad para quienes sostienen la memoria sensible de San Pedro, porque invertir en cultura es invertir en humanidad, y un pueblo que abandona a sus artistas termina abandonándose a sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por su poema. ¿Algún concejal tiene la palabra? Concejal Guillermo tiene la palabra. Bueno, reitero mis buenas tardes, ya casi noches para todos. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿O ese papel es bueno o malo, o nos vamos a venir aquí a politizar y a decir si tengo o no tengo razón, y si lo mejor es una cosa jurídica, y si lo mejor es una cosa? Yo creo que ustedes están por buen camino, yo creo que ustedes están buscando la solución para una problemática, no es para venir aquí a hacer política y a venir a decir aquí cuántas cosas tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Esto viene mal. ¿Cómo no era malo hace dos años que esto había otra secretaria de Educación? ¿Cómo no era malo? Sabiendo que sí estaba mal, que todo estaba mal. En este momento lo que necesitamos es soluciones, que nos ayuden. Pero esto estaba mal desde antes, porque ustedes fueron funcionarios antes. Entonces esto no es de ahora, no es de hace 15 días, sino que llevamos vamos para 3 años con la misma cosa. Entonces no sé si las administraciones anteriores han tenido mucho que ver con cultura, si les han ayudado o no les han ayudado. Lo único que nosotros como concejales podemos hacer por ustedes es ser un puente entre la comunidad y la administración, y lo que ustedes necesiten, aquí lo pueden venir a traer, se los dije desde ahora. Pero nosotros decir aquí que solamente se funciona o que les van a quedar mal esto y lo otro, yo no lo sé. Si yo lo supiera, muchachos, si yo lo supiera, le dirían no vayan a esas reuniones que no sirven. Porque si yo tengo el poder en mi mente de decir eso a corto tiempo no se van a hacer ni siquiera el 2% de lo que está haciendo ahí, yo no estaría aquí de concejal, sería esotérico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Concejal, más desea la palabra. Concejal Javier tiene la palabra. Con respecto a lo que usted dice, que la Casa de la Cultura son solamente paredes. Y sí, y lo hizo el compañero de Cultura. Se la invertir plata a una cosa donde la Casa de la Cultura necesita inversión. Y la Casa de la Cultura, ¿por qué no es funcional? Porque está llena de oficinas. Usted va y cuenta cuántas oficinas hay allá. Ahora, Guillermo dice, no, es que también está sobrando porque no tiene, si no tiene ramplas, porque es que cuando se construyó no existía la ley obligatoria de las ramplas. La rampla de acá del Palacio Municipal se construyeron como en el 2010, en la administración del doctor Jaime Echeverri, porque ya era una exigencia a nivel nacional, que había que construirlas. Nosotros construimos el último bloque de la Roberto, y hubo que construirlo con ramplas porque así lo exigía la norma. Pero como les digo, eso, las cosas y ustedes no me pueden decir a mí que es más moderna, una casa vieja de más de 100 años, que es mejor, es más rentable meterle plata a una casa vieja de más de 100 años que actualizar y modernizar la Casa de la Cultura. Mire, todos los locales, la gran mayoría de los locales están arrendados y por una miseria, porque aquí nos lo demostró la secretaria de Gobierno.
Los locales están arrendados y las otras dependencias están llenas de oficinas. Lo único que hay allá es la biblioteca, pero de resto lo otro es, casi todos son oficinas. Inclusive la misma Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación tiene su despacho allá. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. ¿Un concejal más desea la palabra? Bueno, usted no siendo más, señor secretario, continúe con el orden del día. Séptimo himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arropan soledosos y aromados de misterio los caireles de tu